Óscar llegó a casa esa tarde con las manos todavía negras de grasa. No se las había lavado bien. Había prisa, aunque no sabía exactamente de qué. Una sensación que llevaba semanas instalada en el pecho, entre el esternón y la garganta, sin nombre todavía. Monterrey estaba a 38 grados. El asfalto de la calle Plutarco Elías Calles en la colonia Mitras Centro reverberaba con ese calor pegajoso de agosto que no cede ni de noche. Los árboles sin sombra, las banquetas resquebrajadas, las rejas de las casas pintadas de verde oscuro o café, siempre lo mismo, como si el barrio hubiera decidido hace décadas que no iba a cambiar. Óscar entró. La casa estaba sola. Eso era raro. Fernanda siempre llegaba antes que él los martes. Era su día de turno corto en la clínica. Y Mateo salía de la escuela a la 1. Para las 5 de la tarde, los dos ya debían estar adentro, con la televisión encendida y el olor a algo en la estufa. Ese martes no había nada. Óscar se paró en la cocina. Abrió el refrigerador, lo cerró, se sirvió agua del garrafón y se quedó parado en el centro del cuarto sin saber bien qué hacer con el vaso en la mano. Había algo en el silencio de esa casa que no era ausencia. Era otra cosa. Quédate hasta el final, porque hay un detalle que el agente a cargo del caso, el detective Arturo Villarreal Cisneros, describiría meses después como la cosa más cruel que he visto en 30 años de servicio. Y no hablaba del crimen. Hablaba de lo que encontraron encima de la mesa de la cocina. Monterrey, Nuevo León. Colonia Mitras Centro. Agosto de 2019. La colonia tiene ese carácter de barrio que fue clase media y lleva años negándose a reconocer que ya no lo es del todo. Casas de 2 pisos con rejas. Talleres mecánicos entre ferreterías y misceláneas. Una cancha de básquetbol sin aros en la esquina de Montezuma. El Mercado Juárez a 4 cuadras, con sus puestos de carnitas y su olor permanente a aceite recalentado. Óscar Refugio Tamés Garza tenía 44 años y llevaba 16 viviendo en esa casa. Había llegado joven, con poco dinero y un conjunto de herramientas heredadas de su padre. El taller lo abrió en un local rentado a 2 cuadras sobre la misma calle. Con los años lo había hecho crecer. 2 fosos, un elevador hidráulico, 3 empleados de planta. No era rico. Era eso en Mitras Centro. Contaba, era delgado pero con los hombros anchos del trabajo físico. Piel morena quemada por el sol del patio del taller. Manos que nunca quedaban del todo limpias, sin importar cuánto jabón usara. Cabello negro con las primeras canas en las sienes. Voz pausada. Pocas palabras. En el barrio lo conocían bien. Confiable, puntual. El tipo de hombre al que los vecinos llevaban el coche sin cotizar porque sabían que no los iba a robar. Fernanda Liliana Dávila Rosales tenía 41 años. Llevaba 12 trabajando como enfermera en la clínica del Parque, sobre Venustiano Carranza. Turno de mañana, lunes a viernes, con algún sábado cuando faltaba alguien. Era buena en su trabajo. Rápida, ordenada, con esa capacidad que desarrollan las enfermeras de muchos años para moverse sin hacer ruido, para estar sin ocupar espacio. Físicamente era una mujer de estatura media, cabello oscuro siempre recogido, ojos café claro que la hacían parecer más joven de lo que era. En el trabajo usaba uniforme, en casa ropa cómoda, poca joyería, poco maquillaje. Los vecinos la saludaban, nadie la conocía de verdad. Y Mateo Tamés Dávila, tenía 8 años, tercero de primaria en la escuela Colegio Magisterial, a 3 cuadras de la casa, flaquito, carita redonda, pelo liso y oscuro. Le gustaban los dinosaurios y los tacos de papa de la señora Esperanza, que vendía afuera de la escuela todos los días. Cada mañana, Óscar lo llevaba en la troca antes de abrir el taller. Cada tarde, Fernanda lo recogía. Esa era la rutina. 11 años de pareja, 8 de ese niño en medio, y una casa en Mitras Centro que desde afuera parecía exactamente lo que debía parecer. El problema empezó un miércoles de mayo, 3 meses antes de ese agosto. Mateo se cayó jugando en el recreo. Un golpe en la cabeza contra el borde de una jardinera de concreto. La maestra llamó a Fernanda, que llegó en 15 minutos. El niño lloraba, pero estaba consciente. Sangrado leve en la sien.
En la clínica donde Fernanda trabajaba la atendieron de inmediato. Protocolo de urgencias pediátricas, revisión neurológica, exploración física y, como parte del expediente, tipificación de grupo sanguíneo. Fue un residente joven quien lo pidió, un muchacho de 26 años que seguía el protocolo al pie de la letra, porque todavía no había aprendido a saltarse los pasos. Los resultados llegaron esa misma tarde. Fernanda estaba con el niño cuando la doctora de turno entró con la hoja en la mano y una expresión que no era exactamente confusión, pero tampoco normalidad. Le dijo algo en voz baja. Fernanda miró la hoja, luego miró a Mateo, que estaba dormido en la cama de exploración con un parche en la sien y un dinosaurio de plástico apretado en la mano. ¿Hay algún error en el expediente?, preguntó la doctora. Fernanda respondió que sí, que debía ser un error. La doctora anotó algo. Fernanda se llevó a Mateo a casa. Esa noche no durmió. El grupo sanguíneo de Mateo era AB positivo. El de Fernanda, A positivo. El de Óscar, O positivo. 2 padres con tipo O y tipo A no pueden tener un hijo AB. La combinación es biológicamente imposible. Cualquier enfermera con 12 años de carrera lo sabía sin necesidad de consultar nada. Fernanda lo sabía. Lo había sabido durante 8 años y había apostado durante 8 años a que ese dato nunca saldría a la luz. Óscar no se enteró ese día, ni ese mes. Fernanda pasó las siguientes semanas en un estado de tensión que los que la conocían no supieron leer correctamente. Su compañera de trabajo, Marisela Fuentes, notó que andaba rara, más callada que de costumbre, que se equivocaba en cosas pequeñas. Le preguntó si estaba bien. Fernanda dijo que sí, que era cansancio. En casa tampoco cambió mucho. Seguía cocinando, seguía recogiendo a Mateo, seguía durmiendo junto a Óscar. Pero el teléfono empezó a desaparecer, no de forma escandalosa. Solo dejó de cargarlo en la cocina como siempre. Empezó a llevarlo al baño, a silenciarlo de noche, a responder mensajes con el teléfono girado hacia la mesa. Óscar lo notó. No dijo nada. Ese era su estilo. Observar primero, guardar, procesar en silencio. Pero lo guardó en ese lugar del pecho donde guardaba las cosas que dolían demasiado, para decirlas en voz alta. El primer momento en que algo se rompió fue un jueves de julio. Óscar cerró el taller temprano porque uno de sus empleados, el Chavo Rendón, tenía cumpleaños y les había llevado tacos de birria. Llegó a casa antes de las 4. Fernanda todavía no estaba. Fue al cuarto a cambiarse y vio el teléfono de ella sobre la cama. Lo había olvidado. Óscar lo miró un momento. Lo tomó. No necesitó contraseña porque Fernanda tenía el reconocimiento facial, pero la pantalla estaba encendida y la notificación era visible desde la pantalla de bloqueo. Un mensaje de un contacto guardado como Dra Reyes. El mensaje decía: «Ya le dijiste, no puedes seguir así». Óscar dejó el teléfono exactamente donde estaba. Se fue a la cocina, se sirvió agua y se quedó parado junto al garrafón hasta que escuchó la puerta. No le preguntó nada esa noche, tampoco al día siguiente. Pasó una semana en que Óscar siguió yendo al taller, siguió llevando a Mateo a la escuela, siguió comiendo en la misma mesa que Fernanda, pero algo en él se había desconectado, como cuando un motor sigue funcionando, pero uno de los cilindros ya no está disparando. Sus empleados lo notaron. El Chavo le preguntó si tenía algún problema con un proveedor. Óscar dijo que no. Empezó a llegar tarde al taller, a quedarse después de que los empleados se iban, solo en el foso con algún coche que no necesitaba tanta atención. Con la música apagada y las manos ocupadas en tornillos que ya estaban bien apretados. Una noche, su compadre Gregorio Saldívar lo llamó para cenar. Óscar fue, bebieron 2 cervezas. Óscar casi no habló. Gregorio le dijo: «Compa, ¿qué traes?» Óscar respondió: «Nada, cansancio». Pero Gregorio lo conocía desde la prepa y supo que era mentira. Fue la segunda semana de julio cuando Óscar hizo lo que llevaba semanas postergando. Llamó a Limis con el pretexto de actualizar el expediente de Mateo. Habló con una trabajadora de archivo. Le dijo que necesitaba confirmar datos del expediente para una póliza de seguro escolar. La señora fue amable.
Le leyó la información. Grupo sanguíneo del menor, AB positivo. Óscar colgó. Fue al baño del taller, que era un cuarto chico con azulejos verdes y un foco de 40 watts. Se sentó en el borde del excusado y se quedó con el teléfono en la mano durante un tiempo que no supo medir. Él era O positivo. Fernanda era A positivo. Lo había estudiado brevemente en algún momento, hacía años, cuando Mateo nació. Había leído algo en una revista de salud en la sala de espera del pediatra. Recordaba vagamente que los tipos de sangre se heredaban, que había combinaciones posibles e imposibles. No recordaba los detalles exactos. Esa misma noche los buscó. Y ahí estaba, en blanco sobre negro, en 3 páginas distintas de Internet, con tablas de compatibilidad y explicaciones para cualquier persona sin formación médica. O plus A no puede dar AB. Esa noche, Óscar no durmió. Se quedó acostado con los ojos abiertos en el techo, con Fernanda dormida a su lado, escuchando su respiración regular, sin poder creer que ese sonido tan familiar le resultara de repente tan extraño. Mateo dormía al otro lado del pasillo. Óscar se levantó a las 3 de la mañana y fue a verlo. Se paró en la puerta del cuarto del niño. Lo miró dormir, boca abierta, el dinosaurio de plástico tirado junto a la almohada, el ventilador moviendo el cabello oscuro. Y pensó, este niño no es mío, no como teoría, como certeza. Los siguientes días fueron los más extraños de su vida. Óscar siguió todo. Llevó a Mateo a la escuela, atendió coches, habló con clientes, comió en la misma mesa. Todo igual, todo exactamente igual, mientras por dentro algo se iba calcificando. Dejó de dormir bien. 2 horas aquí, 3 allá. En el taller empezó a cometer errores pequeños, una tuerca de más, un diagnóstico errado en el sistema eléctrico de un Tsuru que traía 3 días. El chavo le preguntó 2 veces si estaba seguro de lo que estaba haciendo. Una noche, Óscar abrió el ropero de Fernanda. No buscaba nada concreto. Revisó bolsillos de chamarras. Encontró un recibo de farmacia de marzo. Nada relevante. Abrió su cajón de la cómoda. Debajo de unas medias, encontró una tarjeta de presentación doblada. Nombre: Inne Rodrigo Maldonado Salas. Diseño estructural, con un número de celular escrito a mano al reverso y una letra R, que no era la misma que la impresa. Óscar guardó la tarjeta. Esa semana buscó el nombre en redes sociales. Rodrigo Maldonado Salas, 42 años, ingeniero civil, casado con 2 hijos. Fotos de obras, reuniones, viajes familiares. Un hombre ordinario con una vida ordinaria. Óscar lo miró durante un tiempo que no quería calcular. Pero lo que vino después de eso era todavía más extraño que el dolor. Porque Óscar no explotó. No confrontó a Fernanda. No tiró platos. No se fue a dormir a otro lado. Siguió. Y ese silencio fue creciendo hacia adentro, como una fisura que nadie ve desde afuera, pero que está partiendo el concreto por abajo. El sábado 17 de agosto, Mateo amaneció con fiebre. Fernanda trabajaba. Óscar lo llevó a la clínica San Lucas sobre Padre Mier, que no era donde Fernanda trabajaba. Tomó esa decisión sin analizarla del todo. El médico lo revisó. Faringitis leve. Recetó amoxicilina y paracetamol. Mientras el médico llenaba la receta, le preguntó a Óscar el grupo sanguíneo del niño para el expediente. Óscar dijo: O positivo. El médico lo anotó sin levantar la vista. Óscar miró a Mateo, que estaba sentado en la camilla con las piernas colgando, mirando una calcomanía en la pared, y algo terminó de romperse. Llegaron a casa a mediodía. Óscar instaló a Mateo en el sillón con el control de la televisión y fue a la cocina a preparar el jarabe. Mientras esperaba que el agua del vaso se enfriara un poco, sacó el teléfono y marcó el número de Fernanda. Respondió al segundo timbre. ¿Cómo está el niño? Bien, faringitis. Ya le dieron medicina. Ok, llego en 2 horas. Óscar no dijo nada más. Colgó. Se quedó parado frente a la ventana de la cocina que daba al patio trasero, donde había una bugambilia sin podar y 2 cubetas viejas junto a la llave del agua. Un pedazo de tarde normal en una calle normal. Así se quedó durante 40 minutos. Cuando Fernanda llegó,
Mateo ya se había quedado dormido en el sillón. Ella entró con la bolsa de la clínica todavía en el hombro. Vio al niño. Se acercó a verle la frente. Se volvió hacia Óscar, que estaba parado en el pasillo, con los brazos cruzados. ¿Comió algo? Un poco de caldo. Fernanda asintió. Fue hacia la cocina, y Óscar la siguió. Lo que ocurrió en esa cocina duró menos de 12 minutos. Óscar le preguntó quién era Rodrigo Maldonado. Fernanda se detuvo con la mano sobre la barra. Le preguntó cuánto tiempo llevaba la mentira. Ella no respondió de inmediato. Le preguntó si Mateo era su hijo, y Fernanda se volvió hacia él. No lloró, no inmediatamente. Lo miró con una expresión que Óscar no supo leer. No era miedo, no era arrepentimiento. Era algo más complicado que todo eso. Algo que había estado guardando durante años y que de repente ya no tenía dónde caber. Dijo que lo sentía. Óscar le preguntó si el niño era de Rodrigo. Fernanda dijo que sí. El silencio que siguió duró quizás 5 segundos. Después Óscar abrió el cajón de la cocina, el tercero desde la izquierda, el que estaba junto a la estufa. Y todo cambió. Había un cuchillo carnicero de 22 centímetros. Lo usaban para el pollo, para la carne de res, cuando Fernanda hacía caldo los domingos. Lo que ocurrió en los siguientes minutos fue documentado después con precisión por el médico forense, por las fotografías del Ministerio Público y por el testimonio de la señora Graciela Montoya, de 72 años, vecina de la casa de enfrente, que escuchó algo que describió como un grito corto y luego nada. Fernanda recibió 3 heridas, una en el abdomen superior, una en el costado derecho, una tercera en el hombro que parecía más un forcejo que una intención. Cayó junto a la estufa. Óscar la miró durante un momento que nadie pudo reconstruir con exactitud. Después se cortó él, en el antebrazo izquierdo. Profundo, pero no en el lugar correcto para ser letal. Como si hubiera sabido dónde cortar y al mismo tiempo hubiera fallado a propósito, o fallado sin querer, o simplemente le hubiera temblado la mano. El cuchillo quedó en el suelo. Óscar se sentó en el suelo de la cocina, junto a Fernanda, con la espalda contra los gabinetes inferiores, y no se movió. La señora Graciela marcó el 911 a las 3:47 de la tarde. Dijo que había escuchado algo en la casa de los Tamés, que no sabía bien, que le parecía raro. La operadora le preguntó si había visto algo. La señora dijo que no, que solo el grito. La patrulla llegó en 7 minutos. Los policías tocaron. Nadie respondió. La puerta no estaba cerrada con llave. Entraron. Mateo seguía dormido en el sillón de la sala, con la televisión encendida en un programa de caricaturas. En la cocina encontraron a Fernanda en el piso, inconsciente pero con pulso, y a Óscar sentado junto a ella, con el brazo izquierdo envuelto en un trapo de cocina que ya estaba empapado, mirando al frente. No opuso resistencia. No dijo nada. Uno de los policías, el agente Jorge Pedraza Leal, declaró después que Óscar tenía los ojos abiertos, pero que parecía que no estaba viendo nada. Que cuando le hablaron, tardó varios segundos en responder. Respondió solo una cosa: el niño está en la sala. Los paramédicos llegaron 4 minutos después de la policía. Fernanda fue trasladada en estado crítico al hospital universitario. Perdió 3 litros de sangre. La herida en el abdomen había alcanzado el hígado. Estuvo en cirugía 4 horas y media. Sobrevivió. Óscar fue trasladado al mismo hospital, esposado a la camilla, con una herida que requirió 13 puntos, pero que los médicos catalogaron como no letal de forma intencional. Mateo fue llevado por los agentes al DIF municipal mientras se localizaba a la familia. Lo despertaron en el sillón. El niño preguntó dónde estaban su mamá y su papá. Le dijeron que estaban en el hospital. Le dijeron que todo iba a estar bien. El detective Arturo Villarreal Cisneros llegó a la escena a las 5 de la tarde. Llevaba 31 años en la corporación. Había visto cosas que no se cuentan en voz alta. Escenas que uno aprende a guardar en algún lugar donde no lastiman tanto. Dijo años después en una entrevista para un programa regional que lo primero que hizo al entrar a la cocina fue buscar señales de una pelea larga, de forcejeo, de destrucción. No había nada de eso.
La cocina estaba casi perfectamente ordenada. El vaso de agua todavía en la barra. La bolsa de la clínica de Fernanda colgada en el respaldo de la silla. El jarabe del niño sobre la mesa. Y en esa misma mesa una hoja de papel doblada en 4. Villarreal la abrió con guantes. Era una tabla, impresa desde Internet. Grupos sanguíneos de padres y probabilidades en hijos. Tipo O mus tipo A. Probabilidades de resultado AB. Imposible. Debajo de la tabla con bolígrafo de tinta azul, con una letra apretada y vertical que los peritos identificarían como de Óscar, 3 palabras. ¿Por qué Fer? No era una pregunta. No tenía signo de interrogación. Era otra cosa. El detective Villarreal dijo en esa entrevista que en 30 años nunca había visto eso. Una escena de crimen pasional con una nota que no era una amenaza ni una disculpa. Era solo una pregunta que ya no esperaba respuesta. Eso, dijo, fue lo más cruel que he visto. Óscar Refugio. Támez Garza fue detenido formalmente en la sala de urgencias del hospital universitario, esposado a la cama mientras le suturaban el brazo. El agente Pedraza Leal le leyó sus derechos. Óscar escuchó en silencio. Cuando Pedraza terminó, Óscar dijo: ¿Cómo está el niño? Le dijeron que estaba bien. Óscar cerró los ojos. No volvió a hablar esa noche. El interrogatorio se realizó 2 días después, cuando los médicos autorizaron el traslado a las instalaciones de la Fiscalía de Nuevo León. La sala era pequeña, paredes grises, una mesa metálica, 2 sillas, un espejo de observación en la pared norte que todos fingían ignorar. Villarreal condujo el interrogatorio junto con la agente Mirna Solís Guerrero, especialista en crímenes de pareja. Óscar respondió todo, sin abogado presente en los primeros 30 minutos, hasta que su defensor de oficio llegó con media hora de retraso, sin cambiar su versión, sin emoción visible, excepto en un momento. Villarreal le preguntó cuándo había sabido con certeza que Mateo no era su hijo. Óscar pensó un momento. Cuando el doctor me preguntó el grupo sanguíneo en la clínica y yo dije, O positivo. Solís le preguntó por qué lo había dicho así. Incorrecto. Porque quería que fuera verdad. Hubo un silencio en la sala. Villarreal anotó algo. Solís miraba la mesa. Óscar dijo, yo lo quiero. Sigue siendo mi hijo. Y no agregó nada más. La Fiscalía de Nuevo León presentó cargos por tentativa de feminicidio agravado y lesiones dolosas. La acusación se basó en 3 pilares: la premeditación implícita en la nota impresa con antelación, la naturaleza de las heridas según el dictamen forense y el historial de la relación que fue reconstruido con testimonios. La defensa, encabezada por el licenciado Aurelio Pérez Noriega, argumentó estado emocional alterado, provocación grave y ausencia de premeditación directa. Presentó el historial médico de Óscar, ningún antecedente de violencia, ningún reporte previo. Vecinos, empleados, el compadre Gregorio, todos declararon que era un hombre tranquilo. El licenciado Pérez argumentó también que la nota no era evidencia de premeditación, sino de una mente en crisis. El fiscal replicó que una mente en crisis no imprime tablas de grupos sanguíneos. El juicio duró 9 meses. Marisela Fuentes, compañera de trabajo de Fernanda, testificó que Fernanda le había confesado la situación 2 semanas antes del ataque, que le había dicho que tenía miedo, que no sabía cómo decírselo a Óscar, que había pensado en irse pero que no tenía a dónde. La defensa preguntó por qué no se había ido entonces. Marisela respondió que no lo sabía. La madre de Fernanda, la señora Hortensia Rosales, de 68 años, testificó que su hija llevaba años queriendo separarse, pero que tenía miedo de quedarse sola con un niño y sin el sustento del taller. El fiscal señaló que ese testimonio no modificaba los hechos. Tenía razón. Fernanda testificó desde una silla de ruedas 3 meses después de la cirugía. Habló durante 40 minutos. Confirmó la relación con Rodrigo Maldonado, que había durado 2 años y terminado antes de que naciera Mateo. Confirmó que sabía que el niño no era de Óscar. Confirmó que nunca lo había dicho. Le preguntaron por qué. Dijo que tenía miedo. Le preguntaron si quería que Óscar fuera procesado al máximo de la ley. Fernanda tardó varios segundos. Dijo que sí.
Dijo también que quería que alguien explicara por qué una mujer que tiene miedo no puede decir la verdad sin que eso signifique que merece morir. La sala quedó en silencio. El veredicto llegó el 14 de mayo de 2021. Culpable de tentativa de feminicidio agravado. Sentencia: 16 años de prisión en el Centro de Reinserción Social Apodaca, con posibilidad de beneficios a partir del 10º año, condicionados a evaluación psicológica y programa de reeducación. Óscar escuchó la sentencia de pie. No reaccionó de forma visible. Su madre, la señora Refugio Garza de Tamez, 70 años, lloraba en las bancas del público. El compadre Gregorio estaba junto a ella con una mano en su hombro. Del lado de Fernanda, su madre, Marisela Fuentes, una hermana que había viajado desde Saltillo. Fernanda no estaba en la sala ese día. Rodrigo Maldonado nunca fue citado como imputado en el proceso penal. No existía delito que le atribuir directamente. Fue mencionado en los testimonios. Su nombre quedó en el expediente. Siguió con su vida, su trabajo, sus fotos de obras y viajes familiares. Mateo Tamez Dávila quedó bajo tutela de los abuelos maternos mientras Fernanda se recuperaba. Fernanda fue sometida a 3 cirugías en total. La última fue reconstructiva. Quedó con movilidad reducida en el costado derecho y una cicatriz que no desaparece. En algún momento del año siguiente, Óscar solicitó por escrito a la dirección del penal una visita supervisada con Mateo. El DIF respondió que la solicitud debía ser evaluada. No hubo resolución en el período que cubre este expediente. Mateo tenía 9 años cuando su padre entró al penal de Apodaca. 10 cuando le explicaron con palabras de adulto que quizás no entendió del todo lo que había pasado. El niño preguntó si podía seguir llamándolo papá. No hay registro de a quién le hizo esa pregunta, ni de si alguien supo responderle. Óscar Tamez lleva actualmente más de 4 años en el penal de Apodaca. No ha tenido incidentes disciplinarios. Participa en el programa de capacitación técnica del centro, donde imparte un taller de mecánica básica a otros internos. Su taller en Mitras Centro cerró en enero de 2020. Los empleados buscaron trabajo en otros lugares. El local lleva rentado a una papelería desde ese año. Fernanda Dávila vive en Monterrey, en una colonia distinta. Trabaja de nuevo, en otra clínica. Mateo vive con ella. La casa de la calle Plutarco Elías Calles fue vendida a los 8 meses del juicio. La señora Graciela Montoya sigue viviendo enfrente. A veces, según dijo en una conversación que quedó recogida en las notas del expediente, mira la casa y piensa en ese grito corto de la tarde de agosto. Uno solo. Y después, nada. Hay cosas que no se arreglan con una sentencia. Mateo crecerá con una pregunta que ningún adulto supo responderle a tiempo. Óscar pasará años dentro de un cuarto de 4 paredes, con el recuerdo de ese niño dormido en el sillón y el dinosaurio de plástico junto a la almohada. Fernanda vivirá con una cicatriz que el tiempo no borra y con la memoria de ese silencio en la cocina antes de que todo se rompiera. Una casa vendida, un taller cerrado, una familia que ya no existe en ninguna forma reconocible. Y en algún lugar, la hoja impresa con la tabla de grupos sanguíneos, doblada en 4, con 3 palabras escritas a bolígrafo azul. Una pregunta sin signo de interrogación, que no esperaba respuesta. Grietas que no cierran solas, que nunca cierran solas.